Gracias, pastor. Bueno, les saludo a los hermanos, Dios les bendiga, que tengan un hermoso año 2021 y esperamos que hayan disfrutado todas estas fiestas de fin de año. Vamos a continuar en este año, dando inicio con la primera carta de Pedro a las iglesias que nombra aquí en sus primeros versículos. Y hoy día vamos a hacer una introducción, vamos a ver quién era Pedro, vamos a ver cuál era o cuál es el propósito, ¿cierto?, de escribir esta carta, y también vamos a iniciar con los primeros dos versículos, que los vamos a leer, que dicen así, en el nombre del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Así comienza esta primera epístola de Pedro a los hermanos que están en estos lugares, que más adelante vamos a decir dónde estaban estos lugares. Pero vamos a ver quién y cómo era Pedro. Usted que ha sido lector y el lector de la Biblia sabe quién es Pedro. Pedro era un pescador, ¿cierto? Pero llegó a ser un apóstol. Su nombre era Simón, pero Jesús lo llama a ser invitado a unirse al grupo de sus discípulos y le cambia el nombre, le pone Cefas, que significa piedra, que piedra significa Pedro. Entonces, cuando usted lea los evangelios, los hechos, usted va a encontrar Simón, va a encontrar Cefas, va a encontrar Pedro. Son los mismos. ¿Vale? Este varón era un varón muy enérgico, impetuoso, y el fervor por su maestro lo llevó muchas veces a ser el primero en hablar. Por ejemplo, fue el primero que confiesa que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. También lo recordamos hablándole al maestro acerca de que no era necesario ir a la cruz. Lo vemos caminando por el agua, con un acto de fe tremendo. Lo vemos también cortándole la oreja al guardia de los fariseos cuando fueron a apresar a Jesús al huerto. Lo vemos negando también al maestro 3 veces. Todo esto nos convida, los evangelios nos convidan a estas informaciones. Los pasajes demuestran lo impetuoso de su carácter, una personalidad impulsiva. Pero en los evangelios vemos la formación de Pedro, con altos, con bajos, con aciertos, con fracasos, pero Dios seguía trabajando en el corazón de Pedro. Y luego lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, encabezando la iglesia con fuerza, con convicción, predicando de manera extraordinaria a 3.000 convertidos, después 5.000 convertidos, sanando, mostrando a Jesús a los judíos, mostrando a Jesús a los no judíos. Pedro ya no era el mismo a quien Jesús había convidado a juntarse y reunirse para ser su discípulo. Ya era otro. Y ahora lo vemos en esta epístola animando, fortaleciendo y trayendo esperanza a miles de hermanos que estaban en gran aflicción, siendo usado por Dios para edificar la iglesia y a los hermanos. Dios tenía un propósito concreto con Pedro. Y aunque de la perspectiva del hombre, Pedro debiera haber sido desechado por su inmadurez, por su carácter y por muchas otras razones, Dios no lo desecha,
más bien lo confirma en su servicio y en su misión. Y Pedro entiende que a través de las pruebas, a través del trato de Dios, Dios nos va perfeccionando. Mira lo que dice el capítulo 5 de Primera de Pedro, en el versículo 10. Dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él lo decía porque Dios lo hizo con él, de pescador a apóstol de la iglesia de Jesucristo. Pedro era el indicado para escribir esta carta a los hermanos, en persecución, en sufrimiento. Él también sufrió persecución. Fue encarcelado, fue azotado, fue discriminado, pero no se pone como ejemplo ante sus hermanos, sino más bien pone a Jesús como ejemplo y dice en el capítulo 2, en el versículo 21, para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El proceso que se lleva a cabo en la vida de Pedro está influenciado por Dios, por Jesucristo y por el Espíritu Santo. Pedro es un hombre hoy lleno de convicciones, lleno del Espíritu, pero antes no fue así. Debió pasar por muchas situaciones para poder desarrollar la convicción de fe que vemos plasmada en esta carta. Los procesos por los cuales pasó fueron moldeando al hombre que Dios quería formar para guiar y ministrar la iglesia. Dios tenía propósitos para su vida y para llegar a cumplirlos el camino no fue solo de rosas. También hubieron muchas espinas. Y tal vez nosotros estamos pasando en algún proceso de madurez para cumplir los propósitos de Dios. Y tal vez estos procesos se han puesto más complejos de lo que pensamos, a lo mejor se han puesto más largos de lo que esperábamos. Y las fuerzas se comienzan a acabar. Y tal vez queremos rendirnos y dejar todo. Pero nuestra fe, amado hermano, amada hermana, debe ser probada. Nuestra fe debe ser probada. Capítulo 1, en el verso 6 en adelante, dice Pedro, en lo cual vosotros os alegráis. ¿De qué se alegra? Se alegran de la salvación, de la herencia de la salvación, ¿cierto? Que es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que viene de parte de Dios para nosotros. Por eso dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada nuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nuestra fe está siendo probada constantemente para que sea refinada, para que sea depurada. Así es como Dios levanta hombres y mujeres con convicciones en este tiempo. Y Dios lo hizo con Pedro, lo hará también con nosotros, porque Él no cambia, como decía al principio el pastor que tomaba esas palabras de la hermana. Él nunca falla y nuestra confianza y nuestra fe debe estar puesta solamente en Él. Amén. Nuestra fe debe estar solamente puesta en el Señor. Vamos a ver el propósito
de esta carta? ¿Cuál era la idea? Aquí vamos a entender un poco el contexto, ¿cierto? Si entendemos el contexto, vamos a poder abrir esta carta ante nuestros ojos y vamos a poder entenderla mucho mejor, con más claridad. Y nos preguntamos en qué situación estaban viviendo los hermanos a los que le predica o les comparte esta carta a Pedro. Primero, ¿dónde estaban? Dice que estaban allá en Capadocia, en Asia, y este lugar es el que está sería Asia Menor, lo que sería hoy Turquía. Y vamos a la escritura. Vamos a la escritura para poder saber qué pasaba. Y en 4 de los 5 capítulos de esta epístola, Pedro hace alusión a la persecución. Por ejemplo, los esclavos cristianos soportaban sufrimiento, pero sufrimientos injustos, a mano de amos crueles. Lo vemos en el capítulo 2, versículos 18 al 20. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y los creyentes sufrían abuso de parte de los paganos también, que consideraban extraño que los cristianos se apartaran de sus vidas licenciosas. Esto lo explica en el capítulo 4, del verso 3 al 4. Dice: en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gustaba hacer a los que no tienen a Dios: inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a los ídolos. No se extrañen, dice Pedro, que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participen en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Por eso los calumnian. Los cristianos eran perseguidos también a causa del nombre de Cristo. Capítulo 4, versículo 14. Si sois, dice, vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Bastaba nombrar a Jesucristo y eso bastaba para llevar a los cristianos a juicio. Y esta persecución Cristo la predijo en Mateo 10:18, que dijo: por mi causa seréis llevados ante los gobernantes y reyes como testigo ante ellos y ante los gentiles. Por eso Pedro dice que defiendan su fe con humildad y mansedumbre. Esta persecución trae sufrimiento, porque esta persecución hace que muchos salgan de sus hogares y llegan a lugares marginales, porque no había nadie esperando. Llegan a lugares marginales, viviendo en condiciones muy modestas, sin protección legal, sin los derechos proporcionados a un ciudadano común y corriente. Entonces estaban sufriendo necesidades. Los cristianos que estaban en Asia Menor eran considerados como extranjeros. ¿Por qué? Porque pertenecían a castas sociales marginales, sufrían el desprecio. Y al convertirse en cristianos se unían a un grupo privado de derechos, es decir, eran desechados. Eran considerados por sus creencias y por sus ritos como antisociales. Usted sabe que en la Santa Cena se bebe la sangre de Cristo, se come la carne de Cristo como un símbolo, pero todo esto era estigmatizado. Entonces sufrían estigma de la sociedad. Y Pedro anima a los cristianos que sufren a anticipar y aceptar las dificultades que vienen por delante por causa de su fe en Cristo. Y Pedro los exhorta
a permanecer firmes. Y les dice en el capítulo 3, en el verso 14, más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis en vuestros corazones. Pedro los está animando a seguir adelante. Pero este ánimo y estas advertencias de que van a sufrir no vienen solas. No los deja sin esperanza. Y esta esperanza que expresa Pedro no tiene que ver con el término de la prueba, no dice, ya va a terminar todo, no dice eso. No tiene que ver con el término del sufrimiento, sino que tiene que ver con la obtención de la salvación eterna. Y les indica que lo que se sufre acá no se compara con la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible que nos espera en los cielos. No se puede comparar, dice Pedro, el sufrimiento de hoy con la gloria venidera que nos espera. Y él hace hincapié en esta esperanza. En el primer capítulo, en el verso 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En el verso 13 del mismo capítulo, dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. El versículo 21 del mismo capítulo dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y en el capítulo 3, en el verso 15, dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué significa esta palabra de esperanza? Esta esperanza significa esperar con anhelo, con placer, con expectativa o con confianza. Pero aquí hace más referencia en especial a la persona que experimenta la esperanza de la salvación por intermedio de Cristo, que experimenta la esperanza de la vida eterna y también de la bienaventuranza. Pedro nos dice claramente que el propósito final del sufrimiento es madurar en la fe, para que vuestra fe pueda ser probada y sea hallada en alabanza, gloria y honra. Había empezado una criminal persecución en Roma, por manos de Nerón, que quemó la ciudad, y las atrocidades que éste hacía, entre otras, era iluminar sus jardines con cristianos encendidos, usándolos como antorchas vivas. La persecución era despiadada. También eran echados los leones. Había mucho sufrimiento. Por eso el propósito de Pedro al escribir esta carta es el de transmitir un mensaje de esperanza y ánimo. Pedro escribe una carta de esperanza a cristianos que experimentaban sufrimiento frecuente e intenso. ¿Y cuántas veces hemos estado en situaciones de sufrimiento por distintas razones? ¿Cuántas veces nos hemos sentido perseguidos, maltratados, despreciados, desechados? Y hemos experimentado también el trato de Dios
en diferentes áreas de nuestras vidas, en la salud, en la economía, en lo emocional, en el trabajo, en la familia, etcétera. Y ha sido difícil vivirlo. Y tal vez este año ha sido un año muy especial donde Dios nos ha tratado en diferentes formas. Un año extremadamente difícil. Y aún podemos estar atravesando por cosas difíciles. Y tal vez aún no podemos ver la luz al final del camino. Nos preguntamos, ¿para qué tanto sufrimiento? Porque ciertamente la pregunta es, ¿para qué? No, ¿por qué? Porque no debemos cuestionar a Dios. Él es soberano. Perdemos el tiempo. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? Y Pedro nos contesta, ¿para qué tanto sufrimiento? En el capítulo 5, del versículo 6 en adelante, él dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Las pruebas, lo dice Pedro, son para perfeccionar, son para afirmarnos en la roca que es Cristo, son para desarrollar cristianos robustos que no sean abatidos por cualquier viento de dificultad que venga. Son para vivir arraigados y establecidos en Dios. Son para poder decir al final, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, porque Dios no nos prueba en vano. Dios no nos prueba en vano. Pedro anima con esperanza al que está en sufrimiento y en persecución. Y les da esa esperanza, que tenemos una vida eterna, que tenemos esa esperanza de estar con Cristo, alabando eternamente su nombre. Vamos a ver, para terminar, los dos primeros versículos, ¿cierto?, que leímos al principio. Y Pedro dice que esta carta está dirigida a los elegidos por Dios, en el primer versículo. Y en el segundo versículo, como que da la razón de la elección. Dice, Dios los conocía desde antes y los eligió por amor. Pero ¿qué significa esto de elegidos? Esto significa algo como seleccionados por Dios. Y en esto no tenemos nada que hacer nosotros para poder influenciar la decisión de Dios. Aquí no se puede hacer lobby, aquí no se puede levantar la manito, aquí no se puede hacer nada. Esto tiene que ver con la previsión y la gracia de Dios. No es que tú y yo seamos mejores, ¿cierto?, que otros. Es por el contrario, somos los peores. Por eso Él dice que Él ha venido a los enfermos, no a los sanos. Entonces esta elección no tiene que ver con la persona, con el carácter, con la nacionalidad. Esto viene exclusivamente del Padre. Y a pesar de que muchas veces no cuadramos con esta sociedad, por nuestras convicciones, por nuestra manera de vivir, por nuestras palabras,
Y a veces nos damos cuenta que vivir en esta sociedad está cada vez más difícil. Una sociedad corrompida, que se empeña en sacar a Dios de la sociedad, de la vida de las personas. Es una sociedad que quiere destruir la familia, que protege más y se duele más por los animales que por asesinar un bebé que está en el vientre, y crea leyes para que eso sea legal. Una sociedad que está enferma. Aquí estamos nosotros, en esta sociedad. Y esa es la noticia que te tengo, amigo, hermano, hermana, que Dios nos ha elegido para este tiempo, para vivir en este tiempo, para ser llamados hijos de Dios, para hablar de Dios, para mostrar la grandeza y el poder de Dios. Hemos sido elegidos para bendecir, para animar al que está cansado, para traer una palabra de fortaleza al que está abatido. Hemos sido elegidos para ser diferentes en medio de una sociedad corrompida. Pero en el verso 2 nos damos cuenta de que esta elección no es sola, sino que viene ayuda. Y dice que su espíritu nos santifica. Hemos sido elegidos, ¿cierto?, para vivir en esta sociedad, pero no nos deja solo el Señor, no nos deja solo. Está su espíritu que nos impulsa a santificarnos. ¿Y para qué viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas? Nos ayuda a soportar el sufrimiento. Nos ayuda a buscar de Cristo, a ir a los pies de Cristo, para buscar y alabarle a Dios en medio de situaciones que una persona sin Cristo no podría hacer. Es el Espíritu Santo que nos da la paz sobrenatural en medio de la tormenta. Es el Espíritu Santo el que nos da el gozo en la prueba y nos invita a alabarle y darle gloria a un Dios, aunque las cosas no se vean muy buenas. Este Espíritu Santo nos invita a darle toda la gloria y toda la honra y todo el honor y la victoria al Señor. Y sin la presencia, sin la influencia sobrenatural del Espíritu, nos derrumbamos, como le pasa a la gente que no tiene a Cristo. Y ahí te das cuenta, ¿quién es que te sostiene? La influencia y el poder del Espíritu Santo que te santifica. Sin el Espíritu no podemos alcanzar la santidad, que es imprescindible para estar en sintonía espiritual con Dios y ser fortalecidos y comprender los propósitos que Dios tiene para nosotros. Le damos gracias al Señor por su Espíritu, porque no nos dejó solos. Os dejaré un consolador. Y ahí está, el Espíritu en nuestras vidas, morando en nosotros. Y es este mismo Espíritu que nos ayuda a obedecer a Jesucristo. La santificación por el Espíritu nos ayuda a estar sujetos a Jesucristo, obedeciendo su mandamiento, obedeciendo la palabra, ¿cierto? Es el Espíritu el que nos impulsa a hacer caso y llevar a cabo la palabra de Dios en nuestras vidas. Y este Espíritu nos guía hacia Jesucristo, hacia su verdad. Y querido hermano, querida hermana, si estás en una situación difícil, compleja, dolorosa, debes saber que Dios te eligió para este tiempo, pero que no te deja solo, porque el Espíritu Santo nos guía por el camino
de la santidad para obedecer a Jesucristo y soportar, sujetos de sus manos, todo lo que viene. Es la Trinidad, amado hermano, amada hermana, es la Trinidad, el equipo completo sobre ti. No estás solo. Y la Trinidad nos da la ayuda suficiente y sobrenatural para fortalecer nuestra fe en medio de la prueba. Es el Padre, es Jesucristo, es el Espíritu Santo fortaleciendo nuestras vidas. No estamos solos. Sea mucho el sufrimiento, sea muy grande la prueba, no estamos solos. Pedro le quiere decir a la iglesia, ustedes en medio de esta persecución, en medio del sufrimiento, en medio del desprecio, de la incomprensión, no están solos. Amén. No estamos solos. Y para terminar, quiero dejar este versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, que nos debe animar a seguir adelante. Dice, las pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probado de la misma manera que el fuego prueba el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado en todo el mundo. Nuestra fe debe ser probada como el oro, pero Dios no nos deja solos cuando prueba nuestra fe. Está Él, está su Espíritu, está Jesucristo con nosotros. No nos deja solos. ¿Te has sentido solo en medio de la prueba? Difícil, porque si tienes a Cristo, tienes al Espíritu Santo. Y si tienes al Espíritu Santo, tienes a Dios. Y ellos están contigo. Vamos a orar en este tiempo.